Saludos, mi nombre es Alex Rodríguez, soy estudiante de término de la licenciatura en Matemática orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Esta presentación es parte de la asignatura Variables Complejas y voy a estar hablando sobre la función logaritmo complejo. Voy a estar explicando acerca de algunas propiedades, su uso y una pequeña demostración también de una de sus propiedades. Bien, antes de iniciar quiero mostrarles esta imagen que sé que quizás a algunos les llame la atención. Esto no es más que la superficie de Riemann para el logaritmo complejo. Les invito a que puedan investigar más sobre esto porque es algo muy interesante realmente. Bien, para iniciar vamos a ver cuáles serían los objetivos para esta presentación. Lo primero es determinar el valor principal de un logaritmo complejo. Vamos a ver cómo yo puedo saber cuál es el valor principal de un logaritmo complejo. Y vamos a abundar un poco acerca de qué es el valor principal, por qué se llama así y qué hay que tener en cuenta para saber que ese es el valor principal de un logaritmo. Lo siguiente es resolver una ecuación exponencial. Vamos a ver cómo la función logaritmo complejo eh, es útil en este tipo de ecuaciones. Y por último vamos a demostrar una propiedad de los logaritmos complejos que es la siguiente. Logaritmo de z sub 1 entre z sub 2 es igual a logaritmo de z sub 1 menos logaritmo de z sub 2. A continuación voy a presentar un pequeño glosario de notaciones. Y usted dirá, ¿por qué un glosario de notaciones? Bueno, lo que pasa es que realmente de autor en autor se utilizan diferentes notaciones en este tema de la función logaritmo complejo. Entonces, em, el autor que uso para basar estos ejercicios utiliza estas notaciones y quiero pues presentarlas para que no haya confusión, para que todo esté claro. Esta notación que vemos aquí quiere decir logaritmo complejo de z. Eso es lo que quiere denotar. Hay que explicitarlo porque sabemos que dentro de los reales, usualmente esto se utiliza para denotar el logaritmo natural. Pero que para esta ocasión lo vamos a usar para el logaritmo complejo de z, sea z un número complejo. Bien, esta notación sí va a representar el logaritmo natural de r, que es un número real. Luego esta de aquí, que se parece a esta, quiere decir valor principal del logaritmo complejo de z. Sabemos que la L está en mayúscula. En este caso, esto quiere decir argumento de z. Y esta será el argumento principal de z. Bien, después de ver esas notaciones, es importante que veamos algunas nociones básicas, que son algunos datos, algunas informaciones, algunos conocimientos que nos van a servir como base para lo que veremos en los ejercicios más adelante. Lo primero es que el logaritmo de un número complejo se define de la siguiente forma. El logaritmo natural del módulo de z, que sabemos que nos va a dar un número real, más y por el argumento de z. Hay que destacar que la función logaritmo complejo es multivaluada y eso es importante, porque vamos a ver en uno de los ejercicios que la respuesta va a ser diferente a cuando yo, por ejemplo, busco el valor principal de un logaritmo. Y esto es porque el logaritmo complejo es multivaluado. Una de las razones por esto es de que si vemos aquí, estamos trabajando solamente con el argumento, no con el argumento principal. Y sabemos que el argumento de número complejo también es multivaluado. O sea, hay muchos argumentos que se le pueden atribuir al número complejo. La siguiente noción es que el valor principal del logaritmo complejo se define como el logaritmo natural del módulo de z más
y por el argumento principal de z. O sea, aquí vamos a trabajar con el argumento principal. Ojo, el valor principal de un número de un logaritmo no es multivaluado, o sea, es único. Y el valor principal viene de la rama principal. Por eso es que hablamos de valor principal. Que en este caso, el autor define la rama principal que va desde menos pi hasta pi. Bien, de esta forma. Ven, ya después de ver estas nociones básicas, pues ahora vamos a entrar a los ejercicios. Y el primero dice, escriba el valor principal del logaritmo en la forma a más ib. Este es el logaritmo que tenemos. El valor principal del logaritmo de i más raíz de 3i a la potencia de 5. Lo primero es que comenzamos resolviendo lo que es ese número complejo elevado a la potencia de 5. Nos vamos a guiar o vamos a usar como soporte la función potencia compleja. Donde dice que z al alfa es igual a e al alfa por el logaritmo de z. Entonces en este caso yo sé que este sería nuestro z. Y 5, identificando, vamos a ver como el alfa. Y eso fue lo que hicimos aquí. Si notan, ahí sustituimos y tenemos que esto no es más que e a la potencia de 5 por el logaritmo de 1 más raíz de 3i. Bueno, al resolver ese logaritmo, yo tengo entonces que eso es igual al logaritmo natural del módulo de 1 más raíz de 3i más i por el argumento de 1 más raíz de 3i. Ahora bien, vamos a desglosar eso. Primeramente, el módulo de 1 más raíz de 3i, eso mismo que decir la raíz de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Y eso es lo mismo que la raíz de 1 más 3, lo cual es igual a la raíz de 4, lo cual es igual a 2. Ya con el argumento, es lo mismo que yo decir la tangente inversa, porque yo estoy buscando ese teta, ¿verdad? La tangente inversa de raíz de 3 sobre 1. Porque recordemos que sabemos que podemos encontrar el argumento de un número complejo con la tangente inversa. La tangente inversa de y sobre x. Este sería nuestro y y este sería nuestro x. Bien. Entonces, al calcular eso, vemos que eso da pi tercios. Y a ese pi tercio le voy a agregar el 2πn. Porque recordemos que el argumento de un número complejo es multivaluado en el sentido de que no solamente me va a dar pi tercios, sino todos los ángulos coterminales también de pi tercios. O sea, lo podemos ver en esta gráfica. Si graficamos ese número, voy a graficar eso así, pues aquí está el 1, será el valor de x y raíz de 3 es aproximadamente 1.7, vamos a decir que está por aquí, ¿verdad? Cuando yo grafique eso, vamos a decir que este es ubicar ese número complejo, ahí estaría. Entonces si yo busco esa inclinación que tiene, Cθ, eso me va a dar pi tercios. Pero si yo doy una vuelta de 2πn, ese ángulo que me cae ahí también va a ser un argumento y así sucesivamente. Eso es lo que quiero decir con eso. Poniendo todo entonces junto, yo tengo que el logaritmo de 1 más raíz de 3i es lo mismo que el logaritmo natural de 2 más i por pi tercios más 2πn. Lo siguiente que hacemos en este caso es regresar a la función potencia e ir sustituyendo los valores que ya tenemos. Ya tenemos cuánto vale el logaritmo. Lo sustituimos ahí. El siguiente paso es, vamos a ir simplificando eso. Bien, convenientemente vamos a ir simplificando eso. En este caso, vamos a desarrollar ese producto
por la propiedad distributiva, yo tengo 5 por el logaritmo natural de 2, más 5 pi tercios y más 10 pi n por i. Bien, o sea, estoy desarrollando eso y lo sigo desarrollando. Por ejemplo, en este caso, ahí por la propiedad de la función exponencial, lo pude desarrollar de esta forma. Y esto es convenientemente. Ya entonces luego veo estos dos números de aquí como números complejos en forma exponencial. Y este no es más que el coseno de 5 pi tercios más i por el seno de 5 pi tercios. Y esto no es más que 1. Porque recordemos que cuando ya yo vaya a, si yo lo traigo a la forma trigonométrica, esto no es lo mismo que, eso es lo mismo que coseno de 10 pi más seno de 10 pi. Si usted busca en su calculadora, el coseno de 10 pi es igual a 1 y el seno de 10 pi es igual a 0. Por lo tanto, eso me va a dar 1. Sabemos que al yo multiplicar esto por 1, me va a dar el mismo elemento por el 1c del elemento neutro de la multiplicación. Bien, ¿qué hice aquí? En este de abajo lo que hice fue que fui simplificando. En este caso me basé en una propiedad que tienen los logaritmos. Y expresé esto como el logaritmo natural de 2 a la potencia de 5. Convenientemente, lo que hizo eso fue que, como son funciones inversas, eso se eliminó y lo que se pasó fue que tengo ahora 2 a la potencia de 5. Y luego el coseno de 5 pi tercios es igual a un medio. El seno de 5 pi tercios es igual a menos raíz de 3 sobre 2. Lo multiplico por i y voy simplificando. Sigo simplificando, en este caso 32 por esto que me da dentro. Y aplicando la propiedad distributiva obtengo que esto da 16 menos i por 16 raíz de 3. Ahora se puede reescribir lo que sería entonces el valor principal del logaritmo de 1 más raíz de 3 i a la potencia de 5 como el valor principal del logaritmo de 1 menos i por 16 por raíz de 3. Y eso se me hace más fácil, que eso es lo que estamos buscando, que sea más simple. Bueno, entonces vamos a resolver ese logaritmo, recordando lo que es la definición del valor principal del logaritmo, que la tenemos aquí. Y luego entonces sustituimos los datos que tenemos en esa definición. Lo primero que comenzamos buscando es el módulo. Sabemos que entonces el módulo sería la raíz de 16 al cuadrado más 16 raíz de 3 al cuadrado. Eso es lo mismo que raíz de 256 más 768, lo cual es igual a 32. Y el argumento principal, ojo, argumento principal de 16 menos i por 16 raíz de 3 es lo mismo que la tangente inversa de menos 16 raíz de 3 entre 16, lo que me da solamente menos pi tercios. Claro, porque es el argumento principal. Y recordemos que el argumento principal es ese teta comprendido en el intervalo de menos pi a pi. No hay que agregarle el 2pi n, porque no queremos los ángulos coterminales, simplemente ese ángulo que está comprendido entre menos pi y pi. Bien, por lo tanto, vemos aquí que esto lo que nos da es el logaritmo natural de 32 menos i por pi tercios, lo que es aproximadamente 3.47 menos pi tercios i. Y esa es nuestra respuesta. Podemos dejarlo expresado con el logaritmo natural, pero si usted quiere, puede entonces buscar un aproximado y entonces tenemos esta respuesta de aquí. El siguiente ejercicio dice: encuentre todos los valores complejos de z que satisfagan la ecuación dada, que en este caso es e a la potencia de z menos 1 igual a menos i por 3 al cubo. En este caso, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a recordar que la función logaritmo complejo es la inversa de la función exponencial compleja. Por lo tanto, podemos aplicar el logaritmo complejo a ambos lados de la ecuación, como lo hicimos, como se muestra aquí. Al aplicarlo, entonces tenemos que de un lado nos queda
z menos 1 y del otro logaritmo de menos i por 3 al cubo. Ahí recordamos entonces que menos i es lo mismo que 1 sobre i. Y entonces decimos, bueno, entonces el logaritmo complejo de menos i por e al cubo es lo mismo que el logaritmo de e al cubo entre i. Y eso es lo mismo que el logaritmo de e al cubo sobre el logaritmo de i. Lo cual es lo mismo aplicando la propiedad del logaritmo que el logaritmo de e al cubo menos el logaritmo de i, que siguiendo simplificando me da entonces 3 menos logaritmo de i. Ahora entonces tengo que encontrar lo que es, el logaritmo complejo de i. Bueno, lo primero que hago es busco el módulo de i sé que es la raíz de 1 al cuadrado y eso me da 1. Y el argumento de i es pi medios más 2 pi n. Vamos eh, a este plano y vemos que i está aquí. O sea, usted ve que i está ahí y el ángulo que se forma es un ángulo recto, que en radianes sería pi medios. Pero como es el argumento y el argumento es multivaluado, entonces serían todos esos ángulos que también caen en ese mismo punto. Por lo tanto, agregamos el 2πn. Bueno, entonces yo tengo que el logaritmo complejo de i es lo mismo que el logaritmo natural de 1 más i por pi medios más 2πn. Pero sabemos que el logaritmo natural de 1, eso es 0. Por tanto, siguiendo simplificando, sé que el logaritmo complejo de i es lo mismo que i por pi medios más 2πn, que realizando esa suma, de esa suma, ¿verdad? Tengo que eso me da 4πn más pi entre 2 por i. Bien, vuelvo a la ecuación. En este caso tengo entonces que el logaritmo de e al cubo entre i es lo mismo que 3 menos i por 4πn más pi entre 2. Por tanto, se tiene que z menos 1 es igual a 3 menos i por 4πn más pi entre 2. Y despejando a z, que quiero buscar es a z, entonces despejando a z tengo que eso es igual a que a z igual a 4 más pi más un medio, perdón, por i por 4πn más pi. Y esa sería nuestra respuesta. Esa sería nuestra respuesta. En este caso, ustedes notan, aquí nos quedó con este término con n. Y eso es porque, como dijimos, el logaritmo complejo es una función multivaluada. Por ejemplo, ahí lo pongo que el valor principal, a diferencia del valor principal del logaritmo complejo, la función logaritmo complejo es una función multivaluada y por eso nos queda en términos de n. Bien, cuando n es igual a 0, a menos 1, a más menos 1, a más menos 2, más menos 3, se obtienen los siguientes valores, los cuales todos ellos satisfacen esa ecuación que vimos al principio. Por ejemplo, para n igual a 0, yo tengo que z me va a valer 4 menos pi medio i. Pero para n igual a 1, z va a ser igual a 4 menos 5 pi medios i. Para n igual a 2, z va a ser igual a 4 menos 9 pi medios i. Y así sucesivamente. O sea, usted puede seguir reemplazando, sustituyendo a n por nuestros valores y le va a dar diferentes z, los cuales cuando solo pongan la ecuación van a satisfacer. Bien, va a crear una igualdad. Ahora, el último ejercicio es demuestre que el logaritmo complejo de z sub i sub 1, perdón, entre z sub 2 es igual al logaritmo de z sub 1 menos el logaritmo de z sub 2 para todos los números complejos z sub 1 y z sub 2 distintos de 0. Ojo.
Bueno, lo que vamos a comenzar haciendo es vamos a partir de algo. Bueno, yo voy a partir de que z sub 1 y z sub 2 pertenecen a los números complejos. Y por tanto, como pertenecen a los números complejos y los números complejos yo lo puedo expresar de diferentes formas, lo voy a expresar a z sub 1 como r sub 1 por e a la i teta sub 1. Eso es una forma de yo expresar un número complejo. Y a z sub 2 es igual a r sub 2 por e a la i teta sub 2. Bien, ya partiendo de eso, entonces por definición del logaritmo complejo, yo puedo afirmar que cuando yo digo logaritmo complejo de z sub 1, es lo mismo que decir el logaritmo natural de r sub 1 más i por teta sub 1 más 2πn, donde n es parte de los enteros. Y así mismo va a pasar con el logaritmo complejo de z sub 2. Va a ser igual al logaritmo natural de r sub 2 más i por teta sub 2 más 2πn, donde n pertenece a los números enteros. Bueno, se procede a establecer, ya que yo definí ya lo que es el logaritmo complejo de z sub 1 y logaritmo complejo de z sub 2, que el logaritmo complejo de z sub 1 entre z sub 2 es lo mismo que el logaritmo de r sub 1 por e a la i teta sub 1 entre r sub 2 por e a la i teta sub 2. O sea, ahí lo que hice fue que sustituí a z sub 1 y z sub 2 por eh, esto que lo vemos aquí, que ya lo había hecho desde el principio. Bien, entonces ahora voy a desarrollar esto, voy a dividir eso, a dividir en el sentido de que lo voy a expresar de otra forma. Por ejemplo, como ahí yo sé que hay un producto y esto es un producto, pues entonces digo que lo que está dentro es lo mismo que decir r sub 1 entre r sub 2 por e a la i teta sub 1 entre e a la i teta sub 2. Eso me permite entonces, por propiedad del logaritmo, expresar esto como el logaritmo complejo de r sub 1 entre r sub 2 porque por e a la i a la teta sub 1 menos teta sub 2 por propiedad de la función exponencial. Ahora, expresando lo último por la definición del logaritmo complejo, se obtiene que el logaritmo complejo de z sub 1 entre z sub 2 no es más que el logaritmo natural de r sub 1 entre r sub 2, lo cual es r sub 1 y r sub 2 son números reales. Entonces, al dividirlo me va a dar tu número real. Más i por teta sub 1 menos teta sub 2 más 2πn, donde n es un elemento de z. Bien, entonces ahora procedo a decir que por propiedad del logaritmo real se puede reescribir la expresión como, y la expresión pasada donde tenía un cociente, ¿verdad? El logaritmo natural tenía un cociente, pues lo puede reescribir como una diferencia de logaritmos. Bien, como el logaritmo natural de r sub 1 menos el logaritmo natural de r sub 2, más i por teta sub 1 menos teta sub 2 más 2πn. Pues entonces, ahora, ojo con esto. Yo digo, bueno, n es, como habíamos dicho, un número entero. Pues yo voy a decir que n es lo mismo que n sub 1 más n sub 2. Porque, por ejemplo, si yo tengo al 5, el 5 es lo mismo que yo decir 3 más 2. Si yo tengo al 4, 4 es igual a 1 más 3. Bien, entonces apoyándome de eso, yo voy a decir entonces que n es igual a n sub 1 más n sub 2. Y entonces, yo puedo decir que 2nπ es lo mismo que 2n sub 1 por pi más 2n sub 2 por pi. Que sería como si yo multiplicase, se lo ven así, 2pi a ambos lados. Voy a obtener eso. Eso va a ser cierto. Ahora, esto permite que la expresión se pueda reescribir de la siguiente forma. O sea, yo puedo reescribir esa expresión como entonces el logaritmo natural de r sub 1 menos el logaritmo natural de r sub 2 más i por teta sub 1 menos teta sub 2 más 2n sub 1 pi
más 2n sub 2 pi, donde n sub 1 y n sub 2 pertenecen a los números enteros. Bueno, reorganizando lo que está dentro del paréntesis, o sea, esto que está aquí, reorganizándolo, bien, yo puedo decir que entonces lo que está dentro del paréntesis cambia a ser θ sub 1 más 2 n sub 1 pi menos z sub 2 más 2 n sub 2 pi. Y no le estoy haciendo daño a nadie, como diría alguien. Y lo de afuera se queda igual, bien. Bueno, siguiendo pues desarrollando eso, simplificándolo, aplicando lo que es la propiedad distributiva y luego entonces creando dos paréntesis diferentes. Poco a poco, si yo lo voy reorganizando, uno se puede ir dando cuenta de que se va asemejando a lo que es la definición del logaritmo complejo. Porque esto sería el logaritmo natural del módulo de z, que me va a dar un r. Y eso sería i por el argumento de ese z. Y ahí es donde vamos a llegar, porque si nos damos cuenta, como pongo aquí, esta expresión no es más que la definición del logaritmo complejo z sub 1 y el logaritmo complejo z sub 2. Esto sería la definición de del logaritmo de z sub 1. Esto sería el logaritmo de z sub 1. Y esto de aquí entonces ya vendría siendo la definición del logaritmo de z sub 2. Lo cual entonces ya nos lleva a concluir que el logaritmo complejo de z sub 1 entre z sub 2 es lo mismo que el logaritmo de z sub 1 menos el logaritmo de z sub 2, lo cual queda demostrado. Ahora bien, ¿será siempre válida esta propiedad? O sea, ¿puedo yo siempre decir que esta propiedad se va a cumplir? Es una pregunta que podemos hacernos. En este caso, vamos a tomar un contraejemplo, vamos a tomar un caso particular, ¿verdad? Tomando el caso particular del valor principal, que está relacionado al logaritmo, del valor principal del logaritmo, de 1 más i entre 2 más i. O sea, tomando dos números complejos cualesquiera, ¿verdad? Vamos a decir que el valor principal, vamos a ver si el valor principal del logaritmo de 1 más i entre 2 más i es lo mismo, quiere decir el valor principal del logaritmo de 1 más i menos el valor principal del logaritmo de 2 más i. ¿Será cierto esto? Bueno, resolviendo el valor principal del logaritmo de 1 más i entre 2 más i, él me da que esto es 23 entre 43 menos 79 entre 86 y me da ese número complejo. Y resolviendo el valor principal del logaritmo de 1 más i menos el valor principal del logaritmo de 2 más i, me da aproximadamente, llevándolo a un decimal, menos 0.46 más 0.33i. Ojo aquí, entonces, si en mi calculadora yo pongo 23 entre 43, al llevarlo a decimal me da como resultado 0.53, para redondeándolo. Lo cual obviamente es diferente a lo que me dio aquí esto. Ya por eso entonces concluyo de que no me va a dar lo mismo, de que el valor principal de 1 más i entre 2 más i, el valor principal de ese logaritmo, eso es diferente al valor principal del logaritmo de 1 más i, menos el valor principal del logaritmo de 2 más i. Por tanto, no siempre
se cumple esta propiedad. O sea, este es un contraejemplo que me muestra de que no siempre eso va a ser cierto. Sí es cierto en muchos de los casos, principalmente con el logaritmo complejo, pero no va a ser cierto, por lo menos en algunos casos, como podemos ver aquí, ya con el valor principal del logaritmo complejo. A forma de síntesis, podemos decir primeramente que para saber cuál es el valor principal de un logaritmo complejo, lo primero es ver si el número complejo se puede simplificar, ver si está elevado a alguna potencia, si hay que buscar alguna raíz, etcétera. O sea, ¿cómo puedo simplificar este número complejo? ¿Puedo verlo expresarlo de otra forma? Todo eso es para la misma conveniencia de uno al trabajar. Número 2, recordar la definición del logaritmo complejo y sustituir los datos. Recordemos que usaremos el argumento principal cuando voy a buscar el valor principal de un logaritmo complejo. Lo siguiente es resolver el logaritmo complejo. Resolver ese logaritmo complejo. 4, simplificar el resultado a la forma binómica, que eso es lo recomendado. No es que siempre tiene que ser así, pero se recomienda, ¿verdad?, hacerlo de esa forma. Usualmente se pide en la forma binómica, que sería, la forma binómica sería A más I B. Ahora bien, para encontrar los valores que satisfacen una ecuación con la función exponencial compleja, primero es aplicar el logaritmo complejo a ambos lados. ¿Por qué? Porque son operaciones inversas. Número 2, ver si se puede aplicar cualquier propiedad del logaritmo complejo para simplificarlo. Número 3, resolver el logaritmo complejo. Se demostró que el logaritmo complejo del cociente de dos números complejos distintos de 0 es igual a la diferencia del logaritmo complejo de cada número complejo. En otras palabras, esta propiedad que mostramos en el ejercicio. Esto mostramos que se va a cumplir. Siempre, no siempre. Atención, esto sucede cuando ambos números son distintos de 0. Porque vamos a recordar que la división entre 0 da como resultado, da una indeterminación, y que 0 entre cualquier número es 0. También se vio, como había dicho, que esa propiedad no siempre es válida. Para finalizar, quiero decir que la bibliografía, el libro que utilizamos los ejercicios, donde sacamos los ejercicios y las explicaciones, todo eso viene del libro Introducción al Análisis Complejo con aplicaciones de Dennis Seal y Patrick Shanahan. Después de ver lo interesante que es la función logaritmo complejo, lo útil que es para resolver cierto tipo de ejercicios, concluye esta presentación con esta frase motivacional que dice: los mayores obstáculos de nuestra vida son las barreras que nuestra mente crea. Y escogí esta frase porque usualmente, por lo menos en mi caso, cuando uno escucha la palabra complejo, compleja, lo primero que uno siente y puede entender es que algo es muy difícil, que algo es imposible, que va a ser algo que, que quizás cause problemas para uno. Y quizás a veces uno puede ver la rama de la variable compleja como algo muy difícil, ¿verdad? Porque a veces nuestra mente, al escuchar cierto tipo de palabras, cierto tipo de términos, puede crear barreras mentales. Y de eso se trata esta frase. Dice que los mayores obstáculos que hay en nuestra vida muchas veces son barreras que crea nuestra mente. Son barreras, son cosas que crea nuestra mente, conceptos que nos hemos creado, miedos que hemos hecho alrededor de, de cosas que no siempre son difíciles, no siempre son imposibles de hacer. Muchas veces, claro que son posibles, como vimos ahí. Resolver un ejercicio con la función logaritmo complejo no es imposible.
Puede llevar diferentes pasos que a veces pueden ser quizás un poco tediosos para algunas personas, pero no es imposible. Y como estudiantes debemos entender de que no podemos dejar de que nuestra mente cree barreras, no, todo lo contrario. Tenemos que tener una mente positiva siempre y tratar de sobrellevar, de sobrepasar, ¿no? Esos obstáculos, de ir más allá, de aunque haya obstáculos en nuestra vida, de tratar de ir, de sobrepasarlos y de no dejar que, que muchas veces nuestra mente sea limitante para el éxito. Usemos nuestros pensamientos para el bien, para avanzar como estudiantes, como matemáticos. Y le quería dejar con esa frase motivadora para concluir con esta presentación. Les recuerdo mi nombre, soy Alex Rodríguez, estudiante de términos de la licenciatura de matemática orientada a la educación secundaria, y espero que esto haya sido de beneficio para, para ti que me estás. Gracias por su atención.